Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recordemos un aspecto importante para poder encontrar continuidad en relación a lo que veníamos hablando anteriormente. Es necesario, hermanos, que vayamos siempre al origen de las cosas, y me refiero a por qué el apóstol Pablo está hablando de esta manera. El apóstol Pablo se encuentra corrigiendo un problema que se está dando en la iglesia de Corinto. ¿Y cuál es? La división. Hay división en esta iglesia. Y lo que estamos viendo hoy son los antídotos, las soluciones a estos problemas. La solución que Dios está dando. Veíamos que primero les habla del Evangelio de Cristo y ese es el primer antídoto contra la división. En una iglesia donde hay división, ¿qué se necesita? El Evangelio. El Evangelio. Veíamos también que se necesita de la humildad para que pueda haber unidad en la iglesia. Unidad. La unidad va a depender de si hay humildad o no. Y en tercer lugar, que es lo que vamos a ver ahora, para que una iglesia se mantenga unida, se requiere de la predicación en el poder de Dios. Se requiere de la predicación en el poder de Dios. Por lo tanto, el tema o el título de este sermón es el poder de Dios en la predicación. Este sería el tercer elemento que el apóstol Pablo está aportando para que haya unidad en la iglesia. Hermanos, por lo tanto, la vida de la iglesia y la vida del creyente de forma individual depende de la predicación eficaz de la palabra de Dios. El Señor soberanamente ha decidido que la vida espiritual de la iglesia sea sostenida por la predicación de la palabra de Dios. Anteriormente ya lo ha dicho el apóstol en 1 Corintios 1:21, dice: Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, entonces le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces, categóricamente nosotros afirmamos que la predicación de la palabra de Dios es algo serio, necesario y no es un juego para la iglesia. La palabra de Dios es algo serio. Nos tomamos en serio la predicación de la palabra de Dios. No creemos que la palabra de Dios sea una simple charla moralista, sea una simple terapia en la cual las personas llegan, escuchan y salen muy animados queriendo alcanzar sus sueños. No creemos entonces que la predicación sea un discurso motivacional, sino que la predicación corresponde a algo que es totalmente diferente y que vamos a conocer hoy. El mensaje de Cristo ha sido dado para que sea predicado. Por ejemplo, Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio es algo que tiene que ser predicado a toda criatura. El evangelio es la labor, o la evangelización es la labor que la iglesia debe de desempeñar. ¿Para qué? Para la salvación de los perdidos. Por ejemplo,
Nosotros hemos visto ya muchas ocasiones, y es algo tal vez bastante común, que de pronto vemos personas con cartelitos, de pronto vemos bailes que se hacen, vemos dramatizaciones. Eso no es predicar el Evangelio. La palabra de Dios es clara en decirnos que es un mensaje que tiene que ser transmitido y se hace por medio de la predicación. Más adelante ya vamos a ver una definición, pero estamos aproximándonos a ello. Es tan importante que si este no es predicado, entonces no hay conversiones. Romanos 10:13 nos lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta de la necesidad que hay de predicar? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, o el evangelio de la paz, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos una necesidad clara, que el evangelio es algo que tiene que predicarse. Tiene que predicarse. Es una encomienda que se le ha dado a la iglesia. Al respecto, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pero es algo que se ha encomendado no solo al apóstol Pablo, no solo al apóstol Pedro, sino también a toda la iglesia. Es algo que debe hacerse. Es algo que encierra la función principal de la iglesia. El gobierno no es una institución que haya sido llamada a predicar el evangelio. Las ONGs que existen, hay muchas ONGs que hacen obras, está muy bien que las hagan, pero la labor de predicar el evangelio ha sido encomendada solamente a la iglesia. No podemos decir también que sea prohibido que algunas personas que no sean una iglesia como tal constituidas prediquen el evangelio. Hay creyentes que tal vez pertenecen a algunas organizaciones paraeclesiásticas que también predican el evangelio. Una organización paraeclesiástica significa que no es una iglesia, pero que algunas llegan a hacer esas labores. Pero directamente quien ha recibido la orden de parte del Señor para poder predicar el evangelio es la iglesia. Es la iglesia. En Hechos capítulo 18, versículo 5, dice el Señor, acá en su palabra, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a poner películas, a hacer teatro, entretenimiento, clubes sociales. No. Dice que él comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Muchas personas hoy están descontentas con esto, porque creen que la iglesia es algo que se pueda manipular y manosear según su propia conveniencia. No les basta con el hecho de que a la iglesia llegamos a adorar a Dios según Él lo ha demandado, no según nuestras invenciones. No les agrada la predicación, que tenga que ser solemne. Dice acá el mismo texto, el mismo versículo, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. No, pero como las iglesias hoy en día no les basta y quieren agradar al mundo, quieren ser cool, quieren ser aceptadas por el mundo, entonces cambian absolutamente todo. Cambian la predicación y la sustituyen por una charla motivacional, por algo terapéutico. Muchas personas no están conformes, o los que son pastores no están conformes con ser pastores. Quieren siempre algo más. Ahora ya no les llaman pastores, ahora es el coach. Coach, quiero ser un coach, quiero ser un motivador, pero ellos no quieren ser pastores. Venden menos. Muchas iglesias venden menos la adoración reverente, porque quieren
defender a Dios, porque Dios para el mundo es muy aburrido, entonces hagamos a Dios diferente. Pero vemos claramente que el apóstol Pablo ha entendido lo que verdaderamente es importante. Él dice, vemos aquí que dice que él se dedicó por completo a la predicación de la palabra y la forma que lo hace es testificando solemnemente. Hay solemnidad en lo que hace porque entiende que el mensaje que está transmitiendo es el único mensaje que salva. ¿Qué les pasa a aquellos pastores que prefieren entretener a predicar el evangelio verdadero? Están más interesados en entretener a la gente que en predicar el evangelio que salva. Y muchas personas van al infierno mientras ellos simplemente los están entreteniendo. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Solo la palabra de Dios es verdad. Esa es la palabra que predicamos. No hay otra palabra. ¿Nota usted entonces la importancia de la predicación? A lo largo de este sermón vamos a estar viendo lo importante que es. Así que la fe viene, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, que la fe viene por exponernos a la palabra. Ese es el medio de gracia que Dios usa para la conversión de los pecadores. No hay otro medio. Por más que nosotros queramos meter alguna cosa ahí, o algún elemento extra, no, es solo y exclusivamente por la palabra de Dios. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Aquí el apóstol Pablo está contemplando a los creyentes como hombres y mujeres que son esclavos del pecado. Pero resulta que han sido libertados de esa esclavitud. ¿Y cómo fue hecho posible eso? ¿Cómo alguien puede ser libre de la esclavitud del pecado? Es solamente por la predicación de la palabra de Dios. Ellos obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina, dice. Y la doctrina se predica, y la doctrina se enseña, y la doctrina es presentada a los pecadores. La predicación lo que hace es exponer la verdad de Dios para que el hombre escuche esa verdad y el Espíritu Santo obre a través de esa predicación y obre Él en el hombre. De esta manera, el hombre es libre de sus pecados. De esta manera, el hombre recibe la nueva vida en Dios. Así que la fe, hermanos, realmente no nace en un vacío. La fe no nace de pronto, sino que vemos aquí en el contexto de estos versículos que la fe surge por medio de la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que una vez implantada en el corazón produce fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Ninguna alma viene al arrepentimiento a menos que la persona se exponga a la verdad de las Sagradas Escrituras, a la verdad de la palabra de Dios. Veamos lo que dice 1 de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo. Veamos esto despacio, lento para que entendamos cómo el Señor ha obrado en nosotros. Versículo 23 dice, pues han nacido de nuevo. Es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Es la principal obra que el hombre debe de recibir de parte de Dios. El Espíritu Santo obra. No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, ¿mediante qué?
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces la obra de regeneración es porque escuchamos la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra de Dios que penetra hasta lo profundo del ser del hombre y a que alcanza a discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Esa es la espada que nos atraviesa, que nos rompe, que nos destruye, que destruye nuestro ego, nuestro orgullo, y que a través de esa palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo, es que nuestro Señor ha determinado que el hombre nazca de nuevo, a una vida nueva para que pueda tener comunión con el Dios vivo. Luego versículo 24 dice, toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por lo tanto, este no es un invento de los reformados. Este no es un invento de pastores que se quieren considerar serios o pastores que quieren considerarse solemnes. Hermanos, esto es lo que la palabra de Dios dice en relación a la predicación y cómo Dios obra en el hombre. Por eso es mi propósito, hermanos, esta mañana. Queremos gloria a Dios por permitirnos a nosotros tener alimento espiritual para nuestra alma. Que Dios nos provea alimento para que podamos crecer. De manera que la predicación de la palabra de Dios ocupe siempre en esta iglesia y siempre en nuestra vida un lugar especial, que tenga preeminencia en el culto, que tenga preeminencia en nuestros hogares, en nuestras devociones personales. Nosotros sí nos tomamos en serio la predicación de la palabra de Dios. Muchas personas quieren crecer, quieren madurar. Dicen, yo quisiera ser un cristiano maduro, pero no leen la Biblia. No hay madurez ni hay crecimiento alejados de la palabra de Dios. La única forma de que yo pueda crecer es en relación a depender de la Biblia, de la palabra de Dios. Y dentro del culto cristiano, dentro de nuestras reuniones, la palabra de Dios es expuesta. Nosotros podemos disertar de filosofía, podemos hablar de psicología, podemos llegar a tener una buena oratoria, un gran intelecto, ser brillantes, tener una mente fotográfica, tener una mente brillante, que sea suficiente para dejar boquiabierto a cualquiera. Pero nada de eso puede transformar un corazón que está muerto. Nada de eso puede traer vida. La buena oratoria es útil. Claro, la buena oratoria es necesaria para escuchar un buen sermón. Una persona que sabe expresarse delante de otras personas se agradece. Pero aquello está muerto si no lleva la palabra de Dios. Pero aquello es inservible y solo se queda en un discurso, solo se queda en pura sabiduría si verdaderamente no está la palabra de Dios ahí y si no está el Espíritu Santo obrando en el hombre. Así igualmente de nada sirven muchos milagros que se puedan hacer. Los judíos iban detrás de esto. Buscaban los milagros del Señor. Buscaban los milagros de los apóstoles. Pero ninguno de ellos iba a creer por los milagros realmente. Así que Dios ha decidido manifestar su gloria salvando a los hombres por medio de aquello que la gente y este mundo considera necedad. Y es la predicación del Evangelio. Para el hombre común, el Evangelio es necedad, es inservible. Para el hombre común, esto es innecesario. Pero resulta que el Evangelio ofrece salvación gratuita por medio de la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y es este mensaje que salva, es este mensaje que debe de ser predicado.
es este mensaje justamente el que dice el apóstol Pablo, que es tropezadero para los sabios de este mundo, que es tropezadero para judíos y para griegos. Pero es justamente este mensaje, hermanos, que debe de ser proclamado a viva voz. Es justamente este mensaje que debe de ser predicado. Es este mensaje que debe de ser proclamado. Es por eso que la predicación, hermanos, tiene un papel preponderante en el ministerio de cada uno de los profetas, en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio que se desarrolla de la iglesia hacia afuera y de la iglesia hacia los mismos creyentes. Predicamos al mundo que existe una única manera de salvar, que el hombre pueda salvarse, una única forma, un único camino, solo una puerta. Pero al mismo tiempo predicamos a los que ya han sido convertidos para la edificación de sus almas. Y vemos la importancia en cada uno de los ministerios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, ya lo hemos visto. El apóstol Pedro, predicando. Vemos a Esteban en los últimos minutos de su vida, predicando. Vemos a Cristo aún en los últimos minutos antes de morir, predicó. Pero hoy se ha rebajado el estándar de la predicación. Y la predicación ya no tiene preeminencia en las reuniones de algunos llamados cristianos. Claro, se puede cantar 1 hora, 2 horas, pero la predicación, ocupemos 20 minutos porque si no la gente se aburre y se va. Se pueden desesperar. Y la predicación, cuando hay, ni siquiera es bíblica. Se hablan más de anécdotas, se habla más de ilustraciones, pero no se habla y no se predica la palabra de Dios, que es lo que sí transforma. Es lo que sí es verdad, es lo que sí es vida. Por eso digo, hoy se ha rebajado el estándar de la predicación. De manera que muchas personas que simplemente porque tienen alguna habilidad de hablar en público y con un conocimiento muy mínimo, ya se les considera predicadores y pastores. Pero este medio de la predicación requiere seriedad y solemnidad y preparación. ¿Por qué? Porque lo que se transmite es el mensaje de Dios. Muchos predicadores predican al dedazo. ¿Qué es predicar al dedazo? Pues ahí donde pongo el dedo, ahí vamos a poner el mensaje. Leen el mensaje y posteriormente los siguientes 30 minutos o 45 minutos, que en promedio un sermón de hoy en día anda durando 30, 45 minutos, no más, porque la gente se aburre, hablan y se dedican a hablar únicamente de anécdotas, de cuentos, de situaciones que pasan, chistes, porque no hay seriedad. Hermanos, la seriedad surge del mensaje que nosotros predicamos. Es un mensaje de Dios. Es el mensaje que salva. Es un mensaje que busca efectuar que en el hombre haya arrepentimiento, que el hombre se vea como miserable. Sí, aunque parezca ilógico, pero es que necesitamos entender que somos pecadores. Y yo no voy a hacer a que usted entienda que es pecador a través de un buen chiste. Porque usted se va a relajar y usted va a decir, sí, Dios es tranquilo, Dios está tranquilo conmigo. Me cuenta chistes, Dios. Y muchos no predican con el sentido de urgencia. Ah, qué exagerado este pastor. Es que te vas a morir un día. Es que yo no sé si alguno de ustedes va a morir hoy en la tarde. Yo no sé si esta semana se va a cumplir ya el tiempo en el cual usted va a tener que partir de este mundo. Hay un sentido de urgencia en la predicación. Y ese sentido de urgencia
es porque el hombre es pecador y sin Dios va camino al infierno, a una eternidad separado de la gracia salvadora de Dios. Ahí no hay gracia salvadora, ahí hay ira. Dios está ahí no manifestando su amor, sino manifestando su ira eternamente. Eternamente. Por eso el sentido de urgencia debe de estar en un predicador serio. Por tanto, el mensaje que predicamos debe ser un mensaje solemne, digno de un rey. Un rey que con autoridad envía a sus heraldos para que lo proclamen, para que lo anuncien, para que anuncien su mensaje. Y aunque todos los ministros de Cristo somos realmente insuficientes, como dice en 2 de Corintios 2:16, dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Reina Valera dice, ¿quién es suficiente? Lo cual no quiere decir que seamos descuidados en la forma de presentar el mensaje, pero a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras faltas, nuestros errores como predicadores, porque tal vez no somos los mejores expositores y seamos insuficientes para esto, a pesar de todo, el Señor utiliza a estos hombres que predican fielmente, los pastores que están en sus iglesias, preparando cada sermón. Hermanos, preparar un sermón no toma 20 minutos. Preparar un sermón para cada hermano que es fiel, y Dios bendiga a los pastores fieles. Un pastor fiel se dedica desde el principio de la semana o mucho tiempo atrás a preparar lo que va a enseñar para que la iglesia reciba el alimento, para que la iglesia reciba la instrucción, para que el que no se ha convertido al Señor escuche el Evangelio y sea convertido por medio de la obra del Espíritu Santo. Existe una preparación. Pero muchos hoy en día desprecian esto. Y tenga cuidado usted, iglesia, de despreciar la predicación de la palabra de Dios aquí en la iglesia local. Tenga cuidado en despreciar la palabra de Dios. Aprecie lo que Dios le da. Recíbalo y póngalo en práctica. Pero muchos hoy en día creen que una cancioncita, que un drama, que una obra de teatro con títeres, con una dinámica, puede transmitir el solemne mensaje del Evangelio, que es el único mensaje que libra al pecador del infierno eterno. Pero no es así. Así que todo ministro del Evangelio lleva sobre sus hombros la responsabilidad solemne de transmitir fielmente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, como un fiel heraldo. Debe de transmitir el mensaje del Rey que le ha enviado para que ese mensaje sea transmitido a las personas. ¿Y sabe qué va a suceder? Muchos no recibirán ese mensaje. Pero es que eso ya está dicho por el Señor. Ezequiel 3:7 dice, pero la casa de Israel no querrá escucharte. Ya está dicho, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. Muchos no querrán escuchar el mensaje. Prefieren escuchar otras cosas. Prefieren entretenerse. Prefieren escuchar al predicador que les hace reír. Al predicador que sabe contar historias. Pero no quieren escuchar el mensaje de Dios. Pero también hay muchos que sí escucharán. Pero también hay muchos que sí van a atender las palabras del Señor y muchos que sí se salvarán. Isaías 55:10 al 11 dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Cuando el Señor soberanamente y mediante su decreto
ha decidido salvar a un pecador por medio de la predicación, Él lo hará y no habrá absolutamente nada ni nadie que pueda impedirlo. Porque Dios ha decidido salvar. Y esa palabra que es predicada logra el propósito por el cual ha sido enviada esa palabra. Por eso, hermanos, la predicación de la palabra de Dios es central en la vida de la iglesia. Tiene la preeminencia en nuestras reuniones. Una iglesia que está bien alimentada, una iglesia que está bien instruida, una iglesia que es fiel a la instrucción de la palabra de Dios, va a ser una iglesia madura. Una iglesia bien alimentada es una iglesia madura que puede soportar lo que venga, como las divisiones. ¿Por qué? Porque hay un fundamento bíblico sólido que es Cristo mismo. Una iglesia que está bien alimentada es una iglesia madura que puede soportar las adversidades. Cuando hay persecución, tal vez nosotros en este momento no hemos experimentado persecución, como lo está experimentando la iglesia en otros lugares. Pero esa iglesia que esté bien alimentada, que esté bien nutrida de la palabra de Dios, va a poder soportar cualquier adversidad que venga. ¿Por qué? Porque crece, porque madura, porque se sostiene a través de la predicación. Hebreos 5:13, dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Solo lechita. Ahora, no compare con lo que dice el apóstol Pedro de que deseemos la leche espiritual. Eso es en otro sentido. Aquí está hablando en otro sentido. Aquí está diciendo de personas que solo están acostumbradas a la lechita en el sentido de cuestiones bien simples y bien básicas, pero no está acostumbrado a profundizar en la palabra de Dios. Es aquel que se quedó solamente con Dios me ama. Sí, Dios me ama. Y eso puede ser muy profundo teológicamente. Pero hablo de personas que dicen, bueno, como Dios me ama, yo puedo vivir como yo quiera. Bueno, como Dios me ama, Dios me acepta tal y como soy y no me cambia, sino que me deja así. Versículo 14, pero el alimento sólido es para adultos. Está hablando de la madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquellos que están acostumbrados a escuchar palabra de Dios, un mensaje, un sermón, una predicación que va bien nutrida de la palabra de Dios, que va bien cargada de doctrina, hace que la persona madure. Pero de pronto, es que muchos textos bíblicos, mejor me voy. Y justamente lo que Pablo está comunicando aquí es que la predicación trae un beneficio espiritual a la iglesia y la mantiene alejada de la división. ¿Qué bosquejo voy a seguir? Para usted que anota. Vamos a ver, esta es la introducción de esta breve serie, y es porque es el mismo sermón dividido en partes. Primero vamos a ver qué no es la predicación. ¿Qué no es la predicación? Luego veremos qué es la predicación. En tercer lugar, vamos a ver el mensaje de la verdadera predicación. Luego veremos el mensajero de Dios, es decir, el predicador. Y por último, el objetivo que cumple la predicación. Así que vamos a iniciar, hermanos, este sermón. Lo que hemos visto ahorita es la introducción. Ahora vamos ya al texto, pero que no vamos a terminar en esta ocasión, sino que vamos a continuar el próximo domingo. Y en lo que resta, hermanos, vamos a ver qué no es la predicación. ¿Qué no es la predicación? Ahora, vamos al texto y cómo lo expone el apóstol Pablo. Dice, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Qué no es entonces
La predicación, en primer lugar, hermanos, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que no es, y es superioridad de palabras. La predicación fiel y poderosa no desea embotar el conocimiento de las personas para alimentar el intelecto. De ninguna manera es ese el deseo. Y Pablo nos lo dice, que él no llegó con sus habilidades de elocuencia a predicar el evangelio para dejar maravilladas a aquellas personas que le escuchaban. Porque realmente no hay poder en la simple elocuencia. No hay poder en la simple elocuencia. Pero cabe aquí hacer una aclaración. No estamos diciendo que despreciamos la elocuencia en sí. No estamos diciendo eso. No significa que no dé gusto escuchar a predicadores fieles que tienen una excelente oratoria y que tienen elocuencia en su manera de hablar. Más bien lo que estamos diciendo es que la predicación no se centra en la elocuencia, o no es solo elocuencia, no se basa en la capacidad de oratoria que algunas personas tienen. Los falsos maestros, por ejemplo, sin excepción, los falsos maestros son elocuentes. Todo falso maestro, para ejercer su engaño, debe de ser elocuente. Debe de ser una persona que convenza a otros en relación a su error. Ellos saben dominar las conciencias de las personas quienes le escuchan y los someten a ellos mismos utilizando argumentos que para los que le escuchan tienen sentido. Segunda Timoteo 4:3 en relación a esto dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Justamente es lo que hacen los falsos creyentes. Levantan a falsos maestros y escuchan lo que sus falsos maestros les dicen y creen eso. ¿Por qué? Porque apartan sus oídos de la verdad y ¿a qué se vuelven? Se vuelven a los mitos, se vuelven a cosas que no son reales, se vuelven su corazón a las mentiras. Pero la predicación fiel y que es poderosa no es la que entretiene, no es la que te hace reír o te emociona, mucho menos es aquella que está gobernada por el grito o por palabras que hieren sin sentido alguno. Recientemente escuché a un hombre que predica. Él utilizaba palabras hirientes y en forma de grito. Y él decía y se expresaba de las mujeres, ahí viene la vieja a la iglesia toda pintarrajeada, gritando. Ahí viene la Jezabel maquillada, hablando en contra de las mujeres que se maquillan. Para algunos eso es predicar. No lo imito ahorita porque es desgastante, desgasta la garganta, no sé cómo hacen. Pero gritan. Hay personas que piensan que si hay grito hay predicación. Piensan exactamente que si hay grito hay poder. El poder no está en el grito. No es el grito lo que proporciona el poder. Hay personas que se sienten tranquilas al escuchar ese grito. Hay otros que van más allá porque no solamente es el grito, sino aún las cosas hirientes que dicen. Y aún más allá, hay algunos que son obscenos. Hay un falso apóstol que le dicen Santiago, Chago, que es hondureño, Santiago Zúñiga. Él es un falso maestro. Él es esas personas y no tengo ningún problema con decir nombres. Él es un falso maestro. Es engañador. Y con su forma de predicar, que de hecho, y hago aquí un paréntesis, eso se está popularizando. Aquí ya hay uno que se pone allá en el centro de San Salvador, que es exactamente lo mismo. Y hablan vulgaridades y obscenidades y aún dicen malas palabras.
Y la gente piensa que eso es predicación. Y le dicen apóstol. ¿Apóstol de qué? Un apóstol conoce la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, había visto a Cristo, había estado cerca del Señor. El Señor mismo lo había enviado. Esos son los apóstoles verdaderos. Estos de hoy en día no son apóstoles, son falsos maestros, son engañadores. Todo aquel que se llame apóstol hoy en día es falso. Desde el momento que le dice que es apóstol, que le dice que Dios profeta, porque no se conforman ellos con decirse que son pastores, oh, pastorcito, lo ven de menos. O yo soy patriarca, o yo soy apóstol, yo soy profeta. Hay otro que se pone querubín, arcángel y así. Todos ellos son falsos maestros, son de estos que, dice acá, se acumularán para sí maestros, apartarán sus oídos de la verdad y volverán a los mitos, porque ninguno de ellos agarra un texto, hace interpretación y exégesis, luego establece la enseñanza que está salida del texto y la exponen, porque no lo hacen, porque son haraganes, porque se les vacía la iglesia, porque quieren entretener para satisfacer las necesidades emocionales que tiene su audiencia y satisfacer ellos sus necesidades económicas. Así que cuidado, hermanos, con creer que la verdadera predicación es donde me gritan, y si el predicador no grita, entonces no está el poder de Dios ahí. No se deje engañar por ese pensamiento. El poder de Dios no está en el grito ni en la palabrería. El poder de Dios está en el Espíritu Santo y su santo mensaje que cambia el corazón y lleva a que nos humillemos delante de Él. Hay 3 elementos que más adelante los vamos a ver, que se tienen que combinar, pero desde ya se los puedo decir. El primero es que el Espíritu Santo esté ahí. El segundo es que haya palabra de Dios, es decir, lo que se predique esté en la Biblia. Y en tercer lugar, la vida santa y piadosa del mensajero. Entonces Pablo les dice, yo no he venido con superioridad de palabras, porque eso no es la predicación, superioridad de palabras. Ahora, ¿qué no es? También no es superioridad de sabiduría. La predicación fiel y poderosa tampoco es un derroche de sabiduría mundana. La sabiduría que mencionamos es aquella que admiran muchas personas. Es aquella que escuchan algunas personas y que realmente puede tener coherencia con formas de vida que pueden ser aceptables para muchas personas. Pensamientos que parecen lógicos, pero que finalmente Dios no está ahí. Es decir, como la sabiduría del abuelo, como la sabiduría de un famoso sabio, como la sabiduría de alguna persona que vivió hace mucho tiempo, pero que Dios no está ahí. Eso le gusta a muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí justamente. Porque son enemigos de Dios y desde el momento que se involucra a Dios, para ellos la cosa se arruina. Es aquella sabiduría en la cual puede tener coherencia para la gente en su forma de vida, pero que no glorifica al dueño de la vida y finalmente exalta al hombre. Esta sabiduría es humanista. Esta sabiduría coloca a las personas al centro de todo. Es antropocentrista. Pero el mensaje de la predicación, que es fiel, que es poderoso, entonces no es un pensamiento positivo. No es hablar de filosofía. No es historia. No es ciencia, no es arte, no es autosuperación, no es éxito, no es cómo hacerte rico. Realmente todo tiene su lugar y estos temas pueden llegar a ser de importancia para la vida del hombre. Claro, qué bonito es saber de historia, qué bonito es saber de filosofía, de arte, pero, hermanos, estos no son el tema de la predicación. Cada uno de estos temas tiene su lugar, tiene su momento.
De hecho, a veces se utiliza la historia en la predicación para hablar acerca de algún dato que sea necesario decir. Pero la predicación no es en sí historia. Todo tiene su lugar. Así que nada de esto es alimento que transforma nuestro ser. Solo la palabra es una espada que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida y discernir las intenciones y deseos de nuestro corazón para transformarnos. Al respecto decía Spurgeon en su magistral obra Discursos a mis estudiantes, que todo aquel que está llamado al ministerio de la predicación debería de leer. Dice aquí este hombre: nuestro espectro de temas es casi ilimitado y no se nos puede presionar a que hablemos únicamente los temas que la gente desea escuchar. Puede ser que algunos de nuestros mensajes sean flojos y desprovistos de sustancia, lo cual amerita que el hombre estudie la palabra de Dios para que ésta pueda ser expuesta con denuedo. Desde el púlpito debe presentarse todo el evangelio que hemos de proclamar con fe. Así que la belleza de la predicación bíblica y fiel está en exponer la única verdad que salva y que transforma. Aquel mensaje que Dios mismo ha dado a su iglesia y su evangelio que salva a los perdidos. Así que nosotros necesitamos la predicación para poder crecer. Pero también el perdido necesita la predicación del evangelio para que pueda venir a la fe verdadera. Entonces, esto, hermanos, nos lleva a pensar qué no es la predicación, las cosas que hemos mencionado. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es la predicación? Dice en el segundo versículo del capítulo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué es entonces la predicación? Debemos de admitir que definir la predicación es una cuestión muy difícil. No es una cuestión que fácilmente se puede decir. De hecho, en sus 40 años de ministerio, Martin Lloyd-Jones decía que para él aún, cuando él escribió eso en su libro de predicación y predicadores, él dice que es una cuestión muy difícil, a pesar de que tiene ya 40 años de estar en el ministerio, definir en sí la predicación. Así que es una cuestión bastante difícil. Pero ahora podemos tener alguna aproximación. Podríamos decir que la predicación es anunciar de parte de Dios el mensaje extraído fielmente de la Biblia, lo cual implica un estudio previo, procurando la gloria de Dios en todas las verdades que se exponen delante de Dios, y de una audiencia que desea alimentarse espiritualmente y anhela poner por obra lo que Dios dice en la predicación. Predicar es anunciar de parte de Dios el mensaje extraído fielmente de la Biblia, procurando la gloria de Dios en esas verdades que se exponen. Eso es la predicación. Según a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, nos dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Por lo tanto, yo ahora estoy delante de usted, pero también estoy delante de Dios. Y la predicación implica que nos expongamos nosotros mismos como predicadores antes de presentar la predicación a la iglesia. Nosotros mismos estamos delante de Dios. La predicación a la que nos referimos es aquella que busca exaltar al dador del mensaje y no al que predica. El que predica es solamente un heraldo. El que predica es un mensajero. Pero quien manda el mensaje es Dios, es el Rey. Así que como hijos de Dios debemos estar lo suficientemente adiestrados como para ver a nuestro Dios triuno en la predicación. Me gusta cómo lo dice John Piper. Dice, la meta de la predicación es la gloria de Dios. La base de la predicación es la cruz de Cristo. El poder de la predicación es
el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos en esta labor de la predicación que está ahí nuestro Dios triuno. Eso es lo que Pablo está mostrando delante de nosotros. Se requiere que Dios mismo brille, que Dios mismo resplandezca en la predicación. Porque resulta que solamente la palabra de Dios es vida. Los chistes no transforman a nadie. Las canciones pegajosas con buenos ritmos, con buenos instrumentos, no transforman a nadie. Cuando yo hacía solos con mi guitarra, ¿sabe cuántas personas se convirtieron por mis solos de guitarra? 0. Nadie. Porque no es el medio que Dios ha escogido para salvar. ¿Cuántos se convirtieron por los dramas? ¿Cuántos se convirtieron por estar llorando una noche en un retiro? Porque llorar no transforma. Llorar tal vez libera a la persona de lo que siente, pero sigue siendo el mismo. ¿A cuántos jóvenes vimos llorando y diciendo, Señor, perdóname? Y solo les duraba un par de horas y luego seguían siendo los mismos. Porque solamente llegábamos a sus emociones, pero no había palabra de Dios ahí. Así que hermanos, ¿por qué esto es serio? Porque tenemos el mensaje de un rey que comunicar. Tenemos un mensaje del rey que comunicar a los miserables, a las personas que necesitan de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados, a los hambrientos, a los necesitados, que reciban la buena noticia. Necesitamos decirles que hay pan en la mesa, que pueden venir y comer el Señor. Por eso hay de los predicadores y pastores que privan a su rebaño de pan y de agua, porque Dios se los demandará un día. La pregunta es, ¿qué tanto del Rey hay en nuestras predicaciones? ¿Qué tanto del Rey hay en nuestros sermones? Hay una frase que siempre en los libros de predicación que nosotros estudiamos se menciona, es de Cotton Mather, dice, en la tarea de un predicador cristiano, el gran esquema e intención es restaurar el trono y dominio de Dios en las almas de los hombres. ¿Qué es lo que buscamos? Que Dios gobierne su vida, que Él esté en el trono de su corazón, gobernándolo y reinándolo. Esta efectividad del poderoso mensaje del Señor, es lo que les mencionaba, tiene al menos 3 aspectos, que es el contenido del mensaje, es decir, que haya doctrina y que haya Biblia, es el Espíritu de Dios, que es lo que da la efectividad en el hombre, al que escucha, que sea transformado, y en tercer lugar, el predicador, es decir, su carácter, su vida, su devoción, su santidad. Así que en las próximas semanas vamos a estar viendo cada elemento que se combina para que verdaderamente haya poder en la predicación y que sea esto efectivo en el hombre, para que nosotros seamos renovados. Eso es lo que buscamos, que usted se renueve en cada predicación. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es a través de la predicación que nuestra mente es renovada. Así que nosotros debemos dar preeminencia a Dios en la predicación. Debemos dar preeminencia a la palabra de Dios, no solo en nuestra vida personal, sino en la vida misma de la iglesia. La iglesia crece y madura en medida que la predicación fiel de la palabra de Dios ocupa un lugar central en la iglesia. Es así como Cristo pastorea a su grey. Es así como yo pastoreo como enviado del Señor su vida. Yo pastoreo su vida a través de la exposición de la palabra de Dios principalmente. De manera que es mostrado así en Hechos capítulo 6, cuando el apóstol Pedro, luego de que
se eligen a estos diáconos, Él dice que se iban a dedicar al ministerio de la palabra y a la oración. Porque es la manera en que se pastorea, es predicando la palabra de Dios. Los pastores somos responsables de guiar a las ovejas hacia la madurez espiritual, a una total dependencia de la palabra. En caso contrario, simplemente somos piedra de tropiezo que impide que las ovejas se alimenten de los verdes pastos que Dios da a su rebaño. Por lo tanto, la predicación, hermanos, es algo serio, es algo solemne y es algo que debe de tratarse con especial cuidado. Nuestra confesión nos indica y nos dice que no solamente los pastores pueden predicar, sino también pueden predicar aquellos hombres que Dios ha dado esa capacidad, esa habilidad y ese don de poder enseñar. También otros pueden enseñar. Pero eso no quiere decir que vamos a poner a cualquiera. Es necesario, hermanos, que la iglesia piense con seriedad en cuanto a los maestros que van a enseñar en la iglesia. Que sean probados, que enseñen bien, pero que también vivan lo que enseñan. Y quiero concluir, hermanos, con 4 aplicaciones de esto que he enseñado hoy. Y repito, vamos a continuar posteriormente el tema. La predicación fiel, hermanos, es el medio que Dios ha dejado para que usted y yo crezcamos. La pregunta es, ¿valora usted la predicación? Y no hablo solo de mi predicación, sino la predicación como tal. Tomemos la actitud correcta al recibir la palabra de Dios. Necesariamente le tenemos que dar relevancia y preeminencia a la predicación, el lugar que le corresponde, a la predicación fiel. Porque cuando un predicador fiel se para en este púlpito, es Cristo mismo pastoreando a su pueblo. En segundo lugar, la predicación fiel no depende de gritos, no depende de la excelencia, no depende de la sofisticación de las palabras que se usen, sino que la predicación fiel fluye directamente de Dios para su iglesia. Es extraída de la palabra que Él ya mismo ha revelado. Por lo tanto, debemos de concluir que no hay predicación fiel fuera de la palabra de Dios. Si una persona predica fielmente, significa que predica la palabra de Dios, no sus ideas, no su mensaje, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. En tercer lugar, hermanos, estamos llamados a aprender a identificar una predicación fiel. Estamos llamados a diferenciar el buen alimento de la comida chatarra que hay por todos lados, del cascajo que se predica hoy en día, que se nos ofrece por todas partes, porque solo las palabras de Cristo son vida y son verdad. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese debe de ser nuestro deseo todos los días, ir al Señor. Por lo tanto, tenga cuidado lo que usted escucha. Tenga cuidado de lo que usted escucha. Algunos tienen un criterio muy bueno, muy maduro de escuchar sermones de otros pastores, de predicadores fieles y son alimentados. Y eso es muy bien, muy bueno. Pero existen personas que no tienen los sentidos ejercitados y no están adiestrados, de manera que escuchan cualquier cosa. Y eso les trae confusión. Y de pronto se expresa alguna idea con estas predicaciones que no vienen directamente de Dios, sino que vienen del hombre y tienen dudas. Y de pronto empiezan a preguntar cosas que se supone que ya deberían de saber. Claro, es totalmente válido en los neófitos. Pero ¿qué tal de aquellos que están constantemente, se supone, expuestos a la verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahí?
De igual manera, usted debe de ser consciente de que debe de tener cuidado no solo de lo que escucha, sino también de lo que lee. Hoy hay muchos, miles y miles y miles de videos en Internet, YouTube, PDFs, libros que usted puede comprar en una librería, cualquiera, donde aparentemente son libros cristianos, pero adentro hay veneno. Hay libros que son venenosos, que son altamente destructivos, como lo hay predicadores que son altamente dañinos y que no le llevarán a rendirse a Cristo, sino que le van a llevar a exaltarse a usted mismo. Por eso huyamos de eso y tengamos el suficiente criterio para no caer en esos engaños. El ministerio de la palabra, en cuarto lugar, es de especial interés para la iglesia. Por lo tanto, debemos desear que desde este púlpito siempre salga la palabra de Dios expuesta fielmente. En Hechos 6:4, según les mencionaba, el apóstol Pedro dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, que engloba aquí dos cosas importantes para un pastor. Primero, la oración y segundo, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. De ahí depende la vida, crecimiento y la práctica de la iglesia. No hay otra forma. Hay labores pastorales que deben de realizarse, y hablaba esto con un hermano ayer, hay labores que deben de realizarse, labores pastorales como la visita, como tener comunión, pero eso es en menor grado. Pero yo no puedo decirles, hermanos, hoy no voy a predicar, hoy nos vamos a ir al Parque Bicentenario y la vamos a pasar bien allá. Así los voy a pastorear ahora. No. Eso no es pastorear. Pastorear primordialmente implica la predicación de la palabra de Dios. Ahí es donde yo le llevo a los verdes pastos que el Señor tiene para usted. Ahí es donde yo agarro al rebaño y lo voy guiando hacia el abrevadero. Es en la palabra de Dios. Y que ahora que tiene una manifestación en la predicación, pero también en la consejería bíblica. Es una forma. Porque ahí aconsejamos a Cristo, aconsejamos según la palabra de Dios. Es en las conversaciones que podamos tener, en las cuales sí está la palabra de Dios ahí, pero primordialmente es en la predicación. Ahí le pastoreo a usted. Yo no puedo pasar metido en su casa viendo cómo usted vive. Pero debo de visitarle, pero debo de estar con usted, estar cerca de usted. Claro que sí. Pero principalmente, y no lo olvide, hermano, para que no, a veces hay malos entendidos, hay las personas que no entienden el pastorado, o que es el pastoreo, no lo entienden y exigen algo del pastor que no es algo bíblico. Pero preocúpese cuando yo venga aquí y agarre un versículo y luego empiece a hablar disparates. Ahí aflíjase. Ahí aflíjase. Y en último lugar, hermanos, no despreciemos la predicación local. No lo desprecie. Mire, yo no le digo que no escuche a predicadores muy conocidos. Hay predicadores que son muy mediáticos, que están en todas las conferencias que usted vaya o que usted escuche, ahí están los mismos. Y hay predicadores muy conocidos y que son de grande bendición para Latinoamérica hoy en día. Puede escucharlos, escúchelos, edifíquese, pero no desprecie la predicación local. No desprecie a sus pastores. En este momento estoy solo yo, pero el Señor va a traer en su debido momento otros pastores. No desprecie la predicación del pastor de su iglesia local. ¿Por qué? Porque el pastor de su iglesia local
conoce las necesidades suyas y lo que predica y lo que expone el pastor de la iglesia local es para mi necesidad y es para mi cuidado. Así que no desprecie la predicación local. De esta manera usted estará honrando al Señor, que Él es quien le pastorea. Él es quien finalmente es el pastor de los pastores. De Él finalmente son las ovejas. Así que escuche predicaciones de otros hermanos y edifíquese, pero no desprecie la predicación local. Mi trabajo es orar por usted y yo oro por usted, yo le conozco a usted, yo conozco sus necesidades. Pero el pastor fulanito, el otro pastor fulanito tiene su ministerio, él tiene su propia iglesia. Él ora y él cuando predica, él está enseñando a su iglesia. Pero yo le conozco a usted, yo oro por usted. Yo le predico a usted según las necesidades que usted tiene o que este rebaño tiene. Así que honremos la predicación. De hecho, los miembros de esta iglesia, cuando usted firma el pacto de membresía, usted ahí se compromete también a honrar la predicación independientemente del hermano que esté enseñando, que obviamente debería y debe de ser fiel a la palabra de Dios. Así que hermanos, hoy nos hemos introducido a este tema. Dios quiera que el próximo domingo podamos concluir. Y hermanos, amemos la palabra de Dios y amemos la predicación de la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a crecer. Ahí es donde Cristo es formado en nosotros. Oremos.